Dios les bendiga, estamos aquí en un nuevo episodio del podcast MDR y estamos hoy tocando el tema de la ansiedad. Esta sería la segunda parte de este podcast y hoy tenemos como invitada especial a nuestra hermana y reverenda Magda Díaz. Buenas noches, Dios les bendiga. Y como siempre también tenemos a nuestro líder, Claudio Capellán, y su servidor, Carlos Hernández. Magda, estamos hablando de la ansiedad y sabemos que eso es un tema que se discute mucho. Todo el mundo conoce a alguien que sufre de ansiedad. La ansiedad se está viendo muy a menudo, especialmente creo en los jóvenes, en los teenagers, pero yo creo que hasta los niños ya están enseñando síntomas de ansiedad. Y pues queremos profundizar más en ese tema. Magda, ¿a qué tú te dedicas? Yo ahora mismo me desempeño como directora del Departamento Psicosocial de Rehabilitación Psicosocial en una compañía privada de salud mental, pero también me desempeño como consejera de salud mental. ¿Cuáles son las razones por las que pueden llegar a experimentar la ansiedad? Ok, hay diferentes factores que pudieran llevar a una persona a experimentar ansiedad. Por ejemplo, uno de los factores son los factores biológicos. Puede haber una predisposición genética, desequilibrios químicos en el cerebro, problemas hormonales o condiciones médicas. También pudieran ser factores psicológicos como pensamientos negativos recurrentes, las personas que tienen miedo al fracaso, que le da miedo al fracaso, experiencias traumáticas de pérdida o cualquier otra experiencia traumática puede llevar a una persona a la ansiedad. También hay factores ambientales como problemas económicos, conflictos familiares, exceso de responsabilidades, cambios importantes en la vida, entre otras cosas. Porque, ¿verdad? La ansiedad, la persona la experimenta, las experiencias de cada cual son diferentes, lo que lo puede llegar a un proceso de ansiedad. En el área también, cuando estamos hablando como cristianos, también podemos ver que cuando una persona puede comenzar a tratar de controlar todas las cosas en la vida, no, ¿verdad? No dejando a Dios que sea el que maneje las situaciones de su vida, eso también puede producir ansiedad. Porque a veces queremos controlarlo todo y sabemos que nosotros no podemos controlarlo todo, que el Señor es el que tiene control de todas las cosas y eso también puede producirnos ansiedad. Así que son muchísimas cosas que puede llevar a una persona a experimentar o a sentir ansiedad. Creo yo, ¿verdad?, que una de las cosas que podría ser beneficiosa es identificar qué es lo que le está causando ansiedad para entonces poder atacarlo. Eso es indispensable. Para nosotros poder trabajar con cualquier situación de salud mental, nosotros primero tenemos que identificar cuál es el trigger o cuál es el detonante, qué es lo que nos está produciendo a nosotros que nos sintamos con ansiedad. Bueno, ansiedad es un diagnóstico, vamos a decir, ¿verdad?, con emociones que nos pueden llevar a la ansiedad. Porque la ansiedad ya es cuando llegamos al proceso de que tenemos un diagnóstico. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una preocupación constante, miedo al futuro, pero son como pensamientos hasta cierto sentido irracionales. Porque a veces hay personas que están todo el tiempo preocupándose por lo que va a pasar mañana. Y eso le puede producir procesos, llegar a un diagnóstico de ansiedad. O sea, estamos hablando en lo que, a ver si capté una idea. Todos en un momento hemos experimentado ansiedad. Claro. Por la razón de que casi todos los humanos, en un momento pensamos en qué va a pasar mañana, qué no puede suceder, qué pasa si yo hago esto. Y eso es normal. El problema es cuando eso se convierte en algo constante y que llega a un punto que nosotros ya no lo podemos controlar. Cuando ya eso es como que toma control de nosotros, ahí es que se puede convertir en un trastorno de ansiedad. Porque todos tenemos preocupaciones, el día a día nos trae preocupaciones, pero cuando estas preocupaciones o los miedos irracionales o los pensamientos, ¿verdad?, distorsionados, nos llevan a un punto que no podemos nosotros estar en paz, ahí es que se puede desarrollar un trastorno de ansiedad. Así que tú permites a esas personas, pues, llega el momento en que la ansiedad, las preocupaciones, los miedos son tantos
que ya no lo pueden manejar y entonces la ansiedad toma control de ellos. Eso es así. Wow. Wow. Y entonces creo que las personas a veces confunden términos entre ansiedad, depresión, estrés, ataques de pánico y a veces como que los mezclamos todos en uno, pero ¿hay diferencia entre ellos? Sí hay diferencia. Primeramente, la depresión, la ansiedad son diagnósticos de salud mental que están establecidos en el DSM-5. Pero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es la preocupación constante o el miedo anticipado. También puede estar relacionado con un trastorno de ansiedad. O sea, es cuando eso es algo que es recurrente, que es constante, que uno pierde el control sobre uno, se puede convertir en un trastorno de ansiedad. La depresión sería también al otro extremo, el miedo, la tristeza persistente, la sensación de vacío, la pérdida de interés, y eso se puede también vincular a un trastorno de depresión. Pero no todos los síntomas para las personas son los mismos. Cada persona tiene síntomas diferentes y los refleja de una forma distinta. En el caso del estrés, el estrés es una respuesta natural de nuestro cuerpo y a veces es hasta bueno, ¿verdad? Tener cierto estrés. Cierto nivel de estrés. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que esa sensación de que, ay, tengo que hacer esto, que o me siento con el rush de hacer algo, te puede ayudar a que tú logres ciertas cosas. Pero el estrés desmedido en que sentimos que no tenemos control de las cosas, de que todo tenemos una demanda constante, ahí es cuando viene el problema. Es cuando nosotros como individuos permitimos que las situaciones del día a día nos controlen y que estas emociones se hagan dueñas de nosotros y nosotros no tengamos control sobre ellas, y ahí es que puede convertirse en un trastorno de depresión, de ansiedad, estrés, ataques de pánico. ¿Qué son ataques de pánico? Ataques de pánico vienen a consecuencia de una ansiedad constante. Y extrema. Extrema. Hay personas que, por ejemplo, están en constante susto, o sea, hay personas, yo en la práctica he visto personas que le da ataques de pánico estar en conglomerado de personas. Sí. Hay mucha gente, eso le produce una ansiedad que no pueden controlar a un nivel que sienten síntomas físicos que parecen un ataque al corazón, empiezan a temblar, a hiperventilar, y eso es a raíz de eso. Hay un trastorno de ansiedad que quizás no ha sido trabajado, quizás está ahí latente y así es que lo vas a ver. La claustrofobia estaría también ahí. Es parte de uno de los trastornos de ansiedad. La claustrofobia es el miedo a estar encerrado. Okay. O a estar en un sitio cerrado completo o con mucha gente puede producir claustrofobia, también el miedo a las alturas, y hay diferentes situaciones que están relacionadas a la ansiedad. O sea, de la depresión, la ansiedad y el estrés, ¿cuál sería la más fuerte? O sea, la que ocasiona más. Bueno, yo no te puedo decir cuál es la más fuerte porque esto depende de cada persona. Yo te puedo hablar de la práctica en mi carácter personal. Yo he visto personas en depresión a niveles de que no se bañan, dejan de comer, se aíslan de la gente, no hablan con nadie. Esos son cuando parte de los síntomas que produce la depresión. La ansiedad, podemos ver gente, tuve un caso de una señora que no iba al buzón. Ella no iba ni siquiera al buzón por el miedo al salir. Ese camino al buzón le producía ataques de pánico. ¿Y qué hacía esto? La mantenía también dentro de su casa. Así que ella de la casa no salía. No salía. Wow. Ella no salía porque el salir era un detonante para ella y ella no salía por el miedo. Quizás son pensamientos distorsionados. Hay personas que no hablan con otros por miedo a la crítica, por miedo a que se burlen, porque a veces hay otras situaciones en las personas, ¿verdad? Que no han trabajado, problemas no resueltos que le pueden producir eso. Una persona con la autoestima bajita puede tener ansiedad porque piensa que va a ser juzgada, que la van a criticar, que si hablo, si digo algo, si digo algo que no sea correcto, y todas esas cosas pueden incidir ¿verdad? En el diagnóstico de salud mental eventualmente, pero también en síntomas que uno puede las personas pueden desarrollar. Ok, con el tema de la ansiedad y esto es importante como preguntar
si estos tres síntomas, o sea, si estos tres problemas los podemos tener al mismo tiempo, o sea, pueden atacarnos en el mismo momento los tres o ¿Van de la mano o sientes uno o sientes el otro, pero no puedes sentirlos todos? No necesariamente van de la mano, pero sí es muy común que una persona tenga más de un diagnóstico. Puede tener ansiedad y puede tener depresión, puede tener estrés y estar deprimido, puede tener ataques de pánico y tener depresión, y otros trastornos de salud mental como la bipolaridad, un PTSD puede, o sea, un post-traumatic stress disorder puede producir ansiedad a una persona. O sea, que hay diferentes, no te puedo decir que todas las personas que tienen ansiedad tienen depresión o todo el que tiene depresión tiene ataques de pánico, pero sí es muy común que haya más de un diagnóstico junto. A veces uno lleva al otro, me imagino. Pudiera uno llevar al otro, pero puede ser que hayan diferentes factores en la vida de esa persona que exacerben que salgan los dos diagnósticos. Por ejemplo, una persona que ha tenido un accidente, para darte un accidente de automóvil y hay una pérdida en el accidente. Vamos a hacer algo un poquito más drástico. ¿Qué ocurre? Perdiste a una persona, esa pérdida te puede producir ¿qué? Depresión, porque hay una pérdida, hay una separación, etc. A la misma vez, ese accidente te puede producir que te dé un miedo que tú no puedas manejar. Más personas no manejan a veces, ¿por qué? Sí. Porque tuvieron una situación crítica y eso le puede producir una ansiedad severa o inclusive ataques de pánico. Depende de las situaciones y depende la severidad de los síntomas es que se convierte en un diagnóstico. Por ejemplo, una persona que tiene tristeza no necesariamente está deprimida, porque la tristeza es una emoción. Y es normal. Y es normal. Una persona que se sienta nerviosa no necesariamente está ansiosa. ¿Cómo nosotros determinamos que pasas de un síntoma común o de una emoción común y normal a un diagnóstico después que la persona tiene ese síntoma por 6 meses consecutivos? Tiene que haber pasado 6 meses que está teniendo el mismo síntoma ininterrumpidamente. O síntomas variables que se ajustan al diagnóstico de depresión, ansiedad, etc. Entiendo, wow. Y entonces, pues estamos hablando de los síntomas, pero ¿sería posible que alguien esté sufriendo de ansiedad o de algunos de estos otros diagnósticos sin demostrar esos síntomas, que no sean visibles, que no sean... O sea, que uno no lo pueda notar en las personas? Hay veces que personas están sufriendo de una tristeza, de una depresión, pero tratan de poner... como que no lo demuestran. No lo demuestran y están sufriendo de depresión o de ansiedad. ¿Sería posible que alguien esté sufriendo de ansiedad, tal vez en nuestro mismo entorno, nuestras amistades, nuestra familia, y a veces los síntomas no son visibles? Eso es así. Hay personas que pueden estar pasando por, inclusive tener diagnósticos de salud mental y nadie más saberlo. ¿Por qué? Porque hay un estigma del que padece tiene algún problema de salud mental, pues se puede relacionar a que está endemoniado, a que no tiene suficiente fe en el área cristiana. Pero estos son enfermedades que existen. No podemos perder de perspectiva que la ansiedad, que la depresión existe. ¿Qué ocurre? Hay muchas personas que viven con ansiedad, pero trabajan y son funcionales. Hay personas que tienen depresión, a lo mejor están en medicación o están ellos trabajando con un terapeuta y están manejando y son funcionales. Pero hay personas que no tienen hay momentos que el síntoma es tan fuerte que puede dejar a una persona inclusive incapacitada. Conocí amigos que aparentemente en la misma línea, aparentemente se ven personas que no tienen ninguna clase de problema, que son bien chéveres al trabajar, a tú tratarlo, pero de repente hacen como decimos nosotros los dominicanos, hacen un disparate. Se han quitado la vida, han ido y le han quitado la vida a otros. Yo conocí personas así,
Y entonces tiene que ver con esa parte de que no lo demuestran. Pero entonces, con perdón, eso no sería una fortaleza. No, no es una fortaleza. Primero porque para nosotros poder tratar cualquier problema de salud, sea físico o sea emocional, la persona tiene que abrirse y decir, me está pasando esto. Tiene que reconocer que hay una situación. Okay. Porque siempre yo le digo a las personas que cuando una persona dice, yo me voy a quitar la vida o hay unos cambios abruptos en su vida, por ejemplo, una persona, para hacer un ejemplo sencillo, una persona que siempre está afeitadito, un varón bien afeitado, siempre está bien arreglado y de momento ustedes lo ven que dejó de afeitarse, que no se quiere recortar, que no sale. Esos son síntomas. Y eso son cosas que uno tiene que estar pendiente. Una persona que dice, ay, la vida no tiene sentido. Yo creo que mi familia estaría mejor sin mí. Yeah. Esos son indicadores de que algo está ocurriendo. Eso está latente, está ahí. A veces la gente lo oculta. Otra gente lo dice, otros no. Pues por lo que te dije, hay un estigma. La gente le pone un sello. Ay, este es cristiano y está deprimido. Algo está mal. No tiene una vida espiritual adecuada. Pero hay diferentes situaciones que nos pudiera llevar a cualquiera de nosotros a un estado de ansiedad, de depresión. Y si alguien que nos está viendo piensa que a lo mejor está sufriendo de ansiedad, pero no sabe si es simplemente una tristeza, si es simplemente emociones. Además de esperar, como tú dijiste anteriormente, los 6 meses, ¿hay algo que esa persona pueda hacer para autoevaluarse y decir, yo creo que lo que yo estoy sintiendo no es simplemente tristeza, no es simplemente una emoción, sino yo creo que es algo más allá? No es que las personas esperen 6 meses, es que para poder diagnosticarlo con la condición per se, uno tiene que evaluar cuánto tiempo el síntoma ha estado persistente. Pero, por ejemplo, hay diferentes señales. En el área emocional, una persona que está constantemente preocupada, que tú la ves muy irritada, que todo el tiempo está con sensación de peligro. Ay, si salgo al supermercado, me pueden robar. Está constantemente cerrando las puertas, las ventanas, con un miedo constante. Hay señales de que puede haber ansiedad. Señales físicas, palpitaciones, tensión muscular, problemas digestivos, insomnio. Son también señales físicas de que puede haber ansiedad. Otras señales en el área espiritual, dificultad para confiar en Dios, oración enfocada solo en el medio. Ay, Señor, cuida a mi familia. Ay, Dios mío, que viene un cataclismo. Esas constantes oraciones enfocadas en el miedo, puede haber un indicio de que hay ansiedad. Sentimiento constante de culpa o autoexigencia extrema, también puede haber un problema de ansiedad. Wow. Esto es más profundo de lo que uno imaginaba. Porque yo pensando y analizando lo que mi hermana está explicando, yo viví un tiempo de depresión, yo tuve esa oportunidad, busqué ayuda, gracias a Dios, Dios me ayudó a salir de ahí, pero también yo busqué personas que estaban capacitadas para ayudarme, y gracias a Dios. Pero como la hermana Magda lo está explicando, me hace pensar de muchas personas con el caso del miedo, que ella acaba de decir que tienen, que se autodominan como que, ¿cómo se dice? Culpables. También entra la vida espiritual, muchas personas que creen que han pecado, que han cometido un tal error y tienen miedo como de presentarse, de que alguien lo sepa, de sentarse con alguien a comunicarle porque creen que lo van a señalar. Sí. Creo que cabe dentro de esta posición. Sí, porque el enemigo es un mentiroso. Claro. Y va a tratar constantemente y es un acusador de acusarte de todo. Y nosotros no somos seres humanos y podemos fallar en algún momento, podemos haber pasado por alguna situación. E inclusive una de las cosas que muchas personas que yo he visto es el sentimiento de culpa. Gente que ha sido perdonada, que Dios la ha perdonado, pero ellos mismos no se han perdonado a ellos mismos. Y la palabra del Señor dice que si nuestros pecados hubieran sido
rojo como la grana, Dios los va a hacer blanco como la lana. O sea, el Señor tiene misericordia y dice que el Señor echa nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda de ellos. Pero a veces nosotros mismos, los seres humanos, tenemos como que esa culpa por situaciones no resueltas o por cualquier situación que haya pasado, y eso, si usted no trabaja con el perdón a usted mismo, puede desencadenar en diferentes problemas también, como ansiedad, depresión, padres que dicen, yo no estuve con mis hijos porque estuve en las drogas, un ejemplo. Dios lo cambia, lo liberta a una persona, pero sigue pensando que no fue buen padre, y eso es algo que lo sigue arrastrando, y si no lo trabaja, ¿qué va a pasar? Puede caer en uno de estos trastornos de depresión, ansiedad. ¿Y qué tratamientos hay en el mundo clínico para personas que estén sufriendo de ansiedad? Bueno, lo más básico primero es, como digo yo, reconocer primeramente que algo está pasando y nosotros lo podemos reconocer. Así mismo nosotros somos seres, ¿verdad?, que tenemos la capacidad de identificar que algo no está bien en nuestra vida. O si alguien te dice, por ejemplo, Carlos, yo te veo diferente, escuchar y buscar ayuda. Buscar ayuda, un psicólogo, un terapista, ¿verdad? Si es cristiano, muchísimo mejor. Pero si una persona que usted se sienta cómoda, un líder religioso capacitado también que pueda ayudarlo a trabajar con eso, aprender técnicas diferentes que ayudan a uno. Yo digo que muchas de las técnicas que se utilizan ahora mismo en la salud mental, como lo que se llama el CBT, que es, ¿verdad?, que trabajamos con nuestras emociones, terapia, ¿verdad?, con lo cognitivo, a veces es ese cambio de esa idea irracional por una idea que sea, por ejemplo, ese miedo de que yo nunca voy a ser successful o ¿cómo exitoso. Eso es un pensamiento distorsionado. Y así como ese, hay muchísimos pensamientos. Y uno tiene que aprender a cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. En el caso de nosotros como cristianos, la Biblia está llena de palabras que Dios nos da sobre nosotros, sobre nuestro valor, quiénes somos. Y si usamos eso como para cambiar esos pensamientos y utilizamos la palabra, también es muy bueno para regular nuestras emociones. Una de las cosas que pudiéramos trabajar dentro de la terapia es regular el sueño. El ejercicio físico también es bueno para trabajar con problemas de salud mental, por ejemplo, depresión, ansiedad. La sobrecarga mental, que yo creo que todos la tenemos, el no podernos desconectar y llegar a la casa y nos acostamos y la computadora sigue pensando en el trabajo, en qué voy a hacer mañana, cuando la Biblia misma nos dice, ¿verdad?, que cada día tiene su propio afán. Y a veces, pues, humanamente estamos en el hoy, pero estamos pensando en el mañana, y si no nos desconectamos, eso también no nos va a ayudar a trabajar y a manejar los síntomas de ansiedad en este caso. Los celulares, las tabletas también, yo me imagino que eso juega su parte. Yo escuché una vez que uno debería, por lo menos 1 hora antes de acostarse a dormir, ya desconectarse. Una de las cosas que a veces que es bien bastante común, que la gente dice, yo no duermo. Pero cuando uno hace un estudio y le pregunta, ¿tú no duermes? No, yo me acuesto a las 3 de la mañana. Y tú le preguntas, ¿y qué tú estás haciendo? En el teléfono. Pues obviamente no duermes porque el cerebro no se apaga. Eso te mantiene activo. Por eso es que lo más recomendable es que nosotros a la hora de dormir no debemos estar pegados al teléfono. A la hora de dormir hay que apagar todo. Hay que apagar todo porque le estamos enviando una señal al cerebro de que es tiempo de dormir. Cuando uno va a dormir, ese proceso comienza desde que usted piensa que se va a acostar. Desde que se va a bañar, se empieza a relajar, se pone su pijama, ya el cerebro le estamos diciendo ya es tiempo de dormir. Pero si a ese momento cogemos el teléfono y empezamos a scroll el teléfono, tu cerebro está entendiendo que aunque tú estás preparado para dormir, tú no vas a dormir. Y cuando nosotros no descansamos, no tenemos buen descanso, lamentablemente eso incide mucho en problemas de ansiedad y de depresión porque no descansamos. O sea, a los cristianos
agarren la Biblia, léanla antes de dormir, para que el Exacto. subconsciente se mantenga en el espíritu. Y debería ser así, debería ser que lo último que nosotros leamos antes de acostarnos es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso se queda en el subconsciente nuestro y nos acostamos, como dice la palabra, en paz me acostaré y así mismo dormiré, Amén. porque solo tu Señor me hace bien Además, confiado. yo lo he experimentado cuando leo un verso, hasta un verso que leo antes de dormir, siento que me mantengo meditando en ese verso y la Biblia dice que hay que meditar en la palabra. Bueno, David meditaba día y noche en la palabra, entonces... Y no sé si le pasa a ustedes que usted se levanta a medianoche, va al baño y está con el texto Con el bíblico en la verso, mente, porque fue lo último. último que su memoria O sea, que capturó. De verdad que resulta entonces. Sí. Pero ahorita estaban mencionando que hay como un estigma, ¿verdad? Que dentro del mundo cristiano, el hablar que una persona tiene ansiedad o tiene depresión, se puede tal vez confundir con que esa persona está poseída, Sí, que tiene malicia, y entonces muchas personas dentro de la iglesia tal vez prefieren mejor mantenerse callados y seguir sufriendo esos síntomas o ese diagnóstico para no ser criticado o para no ser juzgado. Entonces la pregunta es, ¿sería considerado antibíblico o anticristiano tratarse profesionalmente, clínicamente, contra la ansiedad, la depresión o otros trastornos mentales? A mí me da mucha tristeza en mi carácter personal que se haya demonizado las condiciones de salud mental. No podemos perder de perspectiva que el enemigo puede utilizar síntomas para confundir a la gente y para, ¿verdad?, para desenfocarla, pero las enfermedades de salud mental son reales. Y la Biblia nos insta a que nosotros busquemos consejo, a que cuidamos nuestra mente y nuestro cuerpo, a caminar en comunión. Y Dios tiene el poder absoluto para sanarnos milagrosamente, pero nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios de ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y la mayordomía no solamente significa lo que Dios me da económico para yo cuidar. Nosotros somos mayordomos del cuerpo que Dios nos dio, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y así como cuando a nosotros nos duele la cabeza, vamos al doctor porque padecemos de migraña, porque si tenemos una situación emocional, no podemos ir a un psicólogo, ¿verdad? Para que nos ayude, para que nos guíe y nos dirija. Ahí la gente dice, por la medicación. No todos los casos de depresión y ansiedad llegan a medicación, pero hay personas que necesitan la medicación también. Esos son casos que cada cual determina si toma o no toma medicamentos. Yo eso respeto la opinión de las personas, pero sí entiendo que se ha hecho un estigma tan grande de eso que por eso es que tú ves que hay muchos cristianos que pueden estar pasando por situaciones de depresión y ansiedad y por el miedo a ser juzgados no buscan ayuda. Pero yo entiendo y creo firmemente que Dios le dio sabiduría a los psicólogos, le dio sabiduría a los consejeros para también trabajar las áreas de salud mental, así como le da sabiduría a un cirujano del corazón, a un médico generalista, también le da sabiduría a un consejero para poder ayudar a aquel que tiene necesidad. Yo lo veo tal vez como por ejemplo, una persona que sufre de presión alta. Tal vez con dieta y ejercicio, el doctor te diga que con eso es suficiente. Sí. Haz un cambio de estilo en tu vida y tu presión arterial se va a modificar, se va a regular. Pero hay otros casos donde la presión alta es demasiado elevada y entonces ya en ese caso, pues entonces necesitas, además del estilo de vida, también necesitas un medicamento para poder regular la presión. Igual también creo que sucede con la diabetes. Si el azúcar está muy alta, te tienen que dar la pastilla. Pero si no es tanto, tal vez con simplemente una dieta modificada, baja en azúcares, tal vez con eso sea suficiente. Me imagino que cuando la persona va a tratarse de un trastorno mental,
tal vez haciendo unos cambios en su vida, tal vez con terapia, a lo mejor sea suficiente, y en otros casos que sí amerita tal vez el medicamento. Exacto, cada caso es individual. Yo siempre entiendo que es como de lo menos restrictivo hasta lo mayor restrictivo. Empezamos por la psicoterapia. Vas donde un psicoterapeuta y tú comienzas. Hay personas que a veces lo que necesitan es que a lo mejor cada caso es distinto. A lo mejor lo que para ti es algo gigante, para mí es algo pequeño. Correcto. Y a veces cuando tú vas a hablar a un psicoterapeuta te puede enseñar, pero mira, tú lo ves así, pero mira las otras alternativas que tiene. Yo he visto gente que me ha ido donde mí y me ha dicho, a mí nadie me quiere. Eso es una mentira, eso es una distorsión cognitiva. Entre todo el mundo hay alguien que te quiere. Claro. Pero ¿qué pasa? Nos ponemos en la mente, nadie me quiere. Pues ya, ¿qué pasa? Ahí, si la persona no trabaja eso puede hacer que su autoestima baje, que se sienta deprimido. Ay, yo soy fea, nadie se va a casar conmigo. Todo lo que es absoluto, los nadie, yo no, eso no es, esos son pensamientos distorsionados que pueden llevar a la gente a tener pues síntomas de ansiedad y de depresión, pero lo puedo decir con fe, por lo que trabajo, la psicoterapia sí ayuda. Obviamente. La gente va a decir, ay, si te encuentras con un terapeuta que no cree en el Señor, bueno, tenemos que aprender a discernir. Si tú vas a un sitio y no te sientes cómodo con la persona o sientes que la persona te pueda estar diciendo algo que va en contra de lo que tú crees, pues todo ciudadano tiene el derecho de decir, yo no quiero a este terapeuta, me voy con otro. Es como un doctor, no me gustó el doctor, me muevo a otro. Pero sí, la psicoterapia ayuda y favorece mucho en el área de los trastornos de ansiedad. Como yo, cada vez que voy a un dentista y me duele, pues yo simplemente cambio a otro dentista. Porque yo quiero ir a un dentista que no me duele. Pues va a tener que buscar, hacerte tu dentista. Pero todavía no lo he conseguido. Va a tener que estudiarlo tú para que no te duele. Siempre duele. Mira, dentro del ámbito cristiano, como dice la hermana Marta, a mí me da pena ver en varias personas reprendiendo un demonio de ansiedad, un demonio de depresión. Y decíamos cuando la primera parte de este podcast, de este tema, decíamos que la ansiedad no es el demonio. Los demonios, los espíritus malignos se manifiestan dentro de la ansiedad o de la depresión. Pero muchas personas reprenden el demonio de depresión. Lo que pasa es, mira lo siguiente, cuando tú estás vulnerable en cualquier evento de tu vida, el enemigo se va a aprovechar de la vulnerabilidad. Eso es así. Si estás triste, el enemigo es un mentiroso y te va a empezar a decir más cosas para que tú te sientas más triste. O sea, el enemigo va a utilizar la vulnerabilidad del momento para que acusarte, para hacerte sentir triste, para poner pensamientos que no son pensamientos de Dios, pero no es que la ansiedad sea un demonio. La ansiedad es una enfermedad. La ansiedad es una enfermedad como la diabetes, como la alta presión. Que el enemigo utiliza la enfermedad para dañar a la persona, sí. Pero no, tenemos que entender, y yo no pudiera decirle a alguien, no te trates por una condición de salud mental, porque eso es del diablo, porque yo sería una irresponsable. Sí. Es como yo decirle a alguien, ay, tú tienes cáncer, pero no vayas al doctor, porque no vayas al doctor. Sí, y vuelvo y repito, la psicoterapia no sustituye a Dios. Dios va sobre todas las cosas. Y Dios tiene el poder de cambiar las cosas automáticamente. Como lo hizo, como sanó un endemoniado, como resucitó muertos a través de la Escritura, y lo sigue haciendo. Pero eso no significa que también Dios le dio la capacidad a los consejeros, a los psicólogos, para trabajar problemas de salud mental y ayudar y guiar a la persona a que ellos mismos puedan entender que tienen la capacidad de salir de ahí. ¿Cómo te digo? Yo te puedo decir, gente que ha llegado a mi oficina y la depresión la pueden definir como yo me siento en un hueco, en un hoyo.
¿Por qué? Porque siente que no hay nada. Y a veces tú vas a un consejero y solamente el consejero te va abriendo los ojos, porque los consejeros no aconsejan, te ayudan a que tú mismo busques la solución al problema. Autoanalizarse. Te autoanalices y tú me dices, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Y te explica. ¿Y qué tú harías? Y a lo mejor lo que necesitas es una guianza. Mira, tienes razón, yo nunca había pensado en eso. Uh-huh. Y eso es algo, ¿verdad?, que se hace dentro de la consejería. Ya vamos concluyendo entonces con este tema. Ha sido muy buena la información y agradecemos a Magda por su tiempo y su experiencia. Si has disfrutado de este episodio y de este podcast, nos gustaría que nos siguieras. Vamos a darle ahí el botoncito de subscribe, le das like, comenta y quédate pendiente porque vamos a estar lanzando muchos más videos como este con información edificante que te va a beneficiar, que te va a ayudar en tu vida espiritual, acercarnos más a Dios y trabajar con nuestro interior, tal como este que estamos hablando hoy. Este tema va a seguir en un tercer episodio. Queremos invitar a los televidentes en este momento a que nos sigan y que la próxima vamos a tratar de hombres bíblicos que pasaron por ansiedad, pasaron un momento de ansiedad y de eso vamos a hablar en el próximo. Te esperamos. Y nuestra hermana Magda, ¿hay algún versículo con el cual quieras terminar? Sí. La palabra de Dios dice en Proverbios 11:14 que en la multitud de consejos hay seguridad. O sea que si el Señor nos está diciendo que en la multitud de consejos hay seguridad, es porque pedir un consejo o buscar ayuda es saludable dentro de nuestra vida como creyentes. Y es de sabio. Y es de sabio. Bueno, pues esperamos que hayan disfrutado. Será hasta la próxima. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amén. Bendiciones.